Dios, gracias por esta mañana. Te rogamos, Padre, que eh, puedas, Señor, servirte de nuestros recursos, Padre, aún de nuestro dinero también, Señor, que puedas dar sabiduría y que puedan buscar, Señor, la sabiduría de lo alto, las personas que les corresponde administrar, Señor, las ofrendas que puedan ser usadas para tu gloria, Padre. En este momento te queremos rogar, Señor, por nuestros corazones para que puedan ser receptivos, puedan ser sensibles a tu palabra, a tu voz, y podamos, Señor, estar alineados con tu palabra en todo momento, Padre, sea cual sea nuestra situación. Sabemos que tú pones las situaciones difíciles muchas veces también para también probar qué tan fieles somos, Padre. Ayúdanos ahora a escuchar tu palabra, Señor, y no ser oídos sordos a lo que vamos a escuchar, sino lo personal, cada uno que tomemos, Señor, con seriedad y con responsabilidad el hecho de examinarnos, Señor, no mirando al otro o haciéndolo de manera general, sino cada uno mirando su corazón, Padre, eh, y examinar si realmente estamos siendo conformados a tu palabra, Padre. Te ruego, Señor, por aquellos dos hermanos que no han podido venir, bendíceles, fortaléceles, Padre. Gracias te damos por este tiempo, te ruego por mi vida, por mi corazón, por mi mente aún, para que, Señor, por mi boca, para que pueda hablar tu consejo, Padre, y no el mío. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a estar ahí en el Salmo 119. Bueno, habrán visto que me tocó hacer de todo hoy. Bueno, no está Pablito, está trabajando y Gabriel está ahí, por la gracia del Señor, teniendo la oportunidad y el privilegio de predicar en la iglesia del Eloar nuevamente. Así que, bueno, hoy vamos a estar en esta sección del versículo 49 al 56. Y hasta ahora el Salmo ha ido repitiendo varios conceptos, varios términos a lo largo de cada pasaje que hemos estado predicando. Y pareciera, ¿no? O podría parecernos que, bueno, esto ya es repetido, ya lo escuché, ya entendimos. Hasta pareciera algo tedioso, ¿no? Cuando pasan cosas así en algunos pasajes. Pero lejos de eso, lo que tendría que hacer es animarnos y reafirmarnos. Por algo el Señor permitió que y ordenó, ¿no? También para que el Salmo fuese escrito de esta manera, con tantas repeticiones. Incluso a mí a veces me pasa, ¿no? ¿Qué puedo decir a través de esta palabra que ya no se haya dicho, ¿no? En el Salmo. Imagínense, hay 176 versículos y hay entre 8 y 11 referencias a la escritura. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Consejo, escritura, palabras, ley, eh, estatutos, testimonios. Y a veces digo, ya no sé qué más decir, qué más inventar, ¿no? Acá en esta parte, porque ya lo dije hace 2, 3 semanas tal vez. Pero eso lejos de eh, aplacarnos ahí donde estamos sentados o yo donde estoy acá parado, no, eso tiene que llamar nuestra atención, ¿no? Porque el Señor por algo está permitiendo que lo escuches tantas veces, ¿no? Tan repetidamente a todos estos conceptos. Y la realidad es que eso es lo que vamos a hacer toda nuestra vida. Imagínense que podamos estudiar domingo tras domingo y lleguemos al punto de haber estudiado toda la Biblia. ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos al último versículo de Apocalipsis? ¿No vamos a predicar más? No, se tiene que volver a predicar todo el consejo del Señor. Es una fuente inagotable, ¿no? De sabiduría, es una fuente infinita. Más allá de que las palabras sean limitadas, pero los principios que podemos sacar, las prácticas, las aplicaciones, eh, las implicaciones, ¿no? Podemos ir cada vez masticando más la palabra del Señor
y vamos a encontrar como ese nuevo sabor, ¿no? De la palabra y algo más para nuestras vidas. Y en esta mañana esta sección también va a traer cosas que ya hemos escuchado, ya hemos prestado atención, ya hemos entendido. Gracias, Albert. Pero aún así eso, como les digo, no tiene que generar en nuestros pensamientos una sensación de, bueno, no voy a estar tan atento porque ya lo escuché. De última después escucho la grabación en por dos o por tres, ¿no? No, no, es para que lo volvamos a escuchar, porque si hay algo que necesita el, el cristiano, el creyente, es volver a recordar todo el tiempo la palabra del Señor. Todo el tiempo necesita traer a su memoria la Escritura. Y sí, ese mismo principio que aprendiste hace 20 años, eso lo tenés que volver a repetir en tu mente, en tu corazón, en esta mañana y por toda tu vida. Porque si hay algo que es el ser humano es olvidadizo. Es muy olvidadizo y cuando se trata de la piedad pareciera que aún más todavía es olvidadizo. Pero justamente el autor en esta mañana en lo que nos quiere enseñar es acerca de los beneficios espirituales de traer a la memoria la palabra del Señor. Esa es la idea que tiene esta sección, ¿no? Enseñarnos acerca de los beneficios espirituales que trae de traer a la memoria la palabra del Señor. Y el título de este sermón es La palabra de Dios, la memoria y el consuelo en la vida del creyente. La palabra de Dios, la memoria y el consuelo en la vida del creyente. Ahí cuando leamos te vas a dar cuenta que se repiten varias veces la palabra consuelo y la palabra recordar o traer o guardar también, que hace alusión a lo mismo. Y es por eso que es de suma importancia, hermanos, que aunque parezca que son términos que ya hemos escuchado, podamos prestar atención y decir, bueno, esto es bueno que lo haya vuelto a escuchar, porque la verdad que ya lo sabía, pero no lo estaba viviendo, me había olvidado de vivir esto. No sé si alguna vez te pasó eso. A mí me pasa constantemente. Digo, cuando me pongo a pensar en la lucha contra mi pecado, digo, bueno, yo tengo que luchar por esto contra mi pecado. Pero después el Señor me vuelve a advertir sobre esa lucha, pero con otro principio. Y digo, por esto también tenía que luchar por este pecado. Y por esto también, y por esto. Y me da millones de razones por las cuales tengo que luchar contra un pecado, ¿no? Y aún así me olvido y peco. O lo peor, ¿no? No me olvido. Mientras estoy pecando, lo mantengo en la mente, ¿no? Esos pasajes, muchas veces. Pero el Señor sin duda hoy quiere hacernos ver los beneficios que trae, recordar constantemente en nuestra mente y en esa voluntad rendida también a su palabra, la palabra del Señor. Y lo que vamos a estar viendo hoy va a ser responder a una pregunta, ¿no? ¿Cuál es el resultado de traer a la memoria la palabra de Dios en momentos de adversidad? ¿Cuál es el resultado de traer a la memoria la palabra del Señor en momentos de adversidad? Y justamente es en momentos de adversidad porque acá esta sección te va a hablar de varios momentos difíciles que tal vez no en simultáneo, pero que sí atravesó este hombre, ¿no?, que escribió este salmo. Y esto ya de por sí nos deja, ¿no?, esta enseñanza, ¿no?, que ya lo hemos dicho varias veces. La única condición para que el hombre comience a experimentar el sufrimiento en esta vida es nacer. Prácticamente es eso. Porque ahí Job te va a decir, así como las chispas del fuego vuelan y se apagan, bueno, así el hombre es lo más seguro que sufra en esta vida, ¿no? Que experimente eso. Y de hecho Job te lo dice de una manera más cruda, ¿no? Que no solo que va a experimentar, sino que para el sufrimiento ha nacido el ser humano. Imagínate lo agarrados que estamos a esa idea, ¿no? Querramos aceptarla o no.
Entonces, en cualquier momento de adversidad, traer a la memoria, recordar la Escritura, eso va a traer beneficios incalculables a nuestra vida. Y el hecho de no hacerlo también va a traer consecuencias que no vamos a poder calcular en nuestra vida. No nos imaginamos la consecuencia que puede traer hoy no recordar la palabra del Señor a futuro. Y el primer resultado que podemos encontrar es que cuando recordás la palabra del Señor en momentos de adversidad, hay consuelo de parte del Señor. Ese es el resultado de recordar su palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Y tenemos que entender esto, ¿no? El salmista sabe que la razón o la fuente de su consuelo no radica en sí mismo. O sea, no hay nada en él que pueda consolarlo. De hecho, si se viera a sí mismo en momentos complicados, difíciles de la vida, muy difícilmente encuentre algo bueno siquiera que lo anime a avanzar. Él incluso todo lo contrario, todo lo que va a encontrar si se mira a sí mismo es miseria, es incapacidad, son limitaciones y así podríamos seguir con la lista, ¿no? Cuando uno se mira a sí mismo en estas circunstancias, lo más probable que encuentre y lo más probable que se exponga es el pecado mismo. Aunque no lo quiera reconocer o darse cuenta, eso es lo que va a encontrar, el egoísmo, el victimizarse, el estar ensimismado, ¿no? En ponerse en una posición defensiva. Eso es lo que va a encontrar y lo que va a hacer, incluso lo que va a producir, mirarse a sí mismo cuando está en estos momentos. Así que la fuente tiene que provenir de algo que está fuera de él, y proviene de algo que está fuera de él, y es Dios mismo. Por eso ahí dice, ¿no? La palabra dada a tu siervo. No es la palabra que tu siervo contiene o la palabra que emana de tu siervo. No, no, es algo que vino de afuera a este siervo, ¿no? A este esclavo de esa palabra. Ahora, podemos preguntarnos por qué este hombre, por qué el salmista haya consuelo en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tiene la palabra de Dios para consolarnos? ¿No son acaso palabras sencillas? ¿No son palabras simples? Y la respuesta es que no, no son palabras así nomás. Claro, son sencillas, son entendibles, son simples en ese sentido, pero hay una profundidad y un tesoro atrás de esas palabras que solamente el creyente, por la iluminación del Espíritu Santo, puede observar. Pero en primer lugar, este salmista halla consuelo en la palabra de Dios por el carácter de Dios. Fíjate la primera palabra, acuérdate, acuérdate. Este hombre sabe que Dios no olvida sus palabras. Él conoce muy bien el carácter del Señor. Eso consuela su vida. Sabe quién es el Dios de esta palabra. Sabe quién es el Dios que le dio esta palabra. Y Él no va a ser infiel a sus promesas. Él va a ser fiel a sus promesas hasta lo último. Y esto mismo lo podemos ver en pasajes anteriores que hemos ya visto, ¿no? Cómo este hombre hace alusión al carácter de Dios y se afirma en su carácter a través de la palabra para confiar en que Él va a hacer lo que ya prometió que iba a hacer. En el versículo 25 dice, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El versículo 28, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. El versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Versículo 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho. Y el versículo 76, que lo vamos a ver más adelante, sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Y hay muchas citas más solamente en este Salmo 119, pero vamos a quedarnos con esas únicamente. Este salmista confía totalmente en el carácter del Señor y esa es su esperanza. Que la palabra que fue dada no fue cualquier palabra y no fue dado por cualquiera. Es la palabra fiel del Señor dado por un Dios fiel.
por un Dios que cumple sus promesas. Por eso Él siempre está pidiendo, Señor, por favor, yo sé lo que sos vos, yo sé que sos fiel. Entonces, cumplí tu palabra, Señor. Confirmá tu palabra, va a decir, ¿no? Vivificame según tu palabra. Esta persona, por implicación en esa frase, ¿no? Se puede ver esa confianza en la inmutabilidad, en la fidelidad del Señor, y que el Señor no cambia en ningún momento su palabra. El Señor no es hombre para que pueda cambiar. Todo lo contrario, el Señor se mantiene firme, aunque el hombre cambie, aunque el hombre se mantenga infiel en todos sus caminos. Pero otra razón por la que este hombre halla consuelo en la palabra de Dios, no solo por el carácter de Dios, sino por la provisión de Dios también. Ahí sigue y dice, acuérdate de la palabra dada, de la palabra dada. Y al final también va a decir, me has hecho esperar, en la cual me has hecho esperar. La palabra en sí ya era la provisión de Dios. Es de parte del Señor que viene esta palabra. Pero también Él provee el obrar con una actitud correcta frente a esa palabra. Entonces yo te doy mi palabra, pero también te doy eso que puedas hacer con ella lo que tenés que hacer. Filipenses 2:13 lo va a decir de esta manera. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él sabe que esto de esperar su palabra no se va a atribuir a sí mismo, a un estado alto de espiritualidad en el que esté atravesando o por su mera inteligencia, como decir, bueno, esto me conviene, lo voy a hacer. No, porque no actuamos así muchas veces con las cosas que nos convienen, sino que Dios mismo es el que está obrando para que Él mantenga esta esperanza en la palabra. De hecho, la posible traducción de esa frase sería, me has hecho poner mi esperanza en ellas. Y esto también demuestra que la palabra de Dios es la única digna en donde podemos poner toda nuestra esperanza. Y recuerdan que esperanza es algo, es un esperar, pero es un esperar con convicción, es un esperar con deseo. O sea, vos deseás que se cumpla eso que se dijo. Esa es la esperanza. Es como cuando decimos que nuestra esperanza es que Cristo venga. No es solo que lo estamos esperando porque, bueno, Él ya dijo que lo vamos a esperar, que va a venir y ya está, no hay nada que hacer. No, deseamos que Cristo venga. El creyente fiel y verdadero desea que Cristo venga y que nos lleve a su morada eterna. Entonces, por esto es digna de esa esperanza, porque es la palabra del Señor. Es una palabra irrevocable, ¿no? El hombre tiene que comerse sus palabras muchas veces y decir y desdecir lo que dijo, empezar a dar explicaciones. Y muchas veces el hombre desea cumplir con ese compromiso, ¿no? Muchas veces el hombre cuando da palabra no es que no quiera o no desee cumplir con lo que dijo. No es infiel en ese sentido. Lo que le pasa al hombre es que es incapaz de cumplir toda su palabra. Él no podría cumplir su palabra así como lo hace el Señor. Pero el Señor nunca es así. El Señor lo que dijo, eso va a hacer. Su palabra nunca va a volver vacía. ¿Recuerdan el pasaje ahí en Ezequiel 36 que veíamos la semana pasada y otros pasajes más? Cuando el Señor dice, yo Jehová, yo lo haré, yo mismo lo voy a hacer. O cuando muchas veces el Señor da una orden, eso lo podés encontrar en el Pentateuco, por ejemplo, cuando da una lista, ¿no?, de ordenanzas y al final de cada una de ellas, ¿se acuerdan qué decía? Yo Jehová, ¿no? Yo Jehová. O sea, esto se tiene que hacer y esto se va a hacer si no va a haber consecuencias. Yo Jehová, lo voy a cumplir. O sea, voy a ser fiel a esta ordenanza que estoy dando. Y vos decís, no, pero ¿cómo el Señor va a ser fiel si yo lo tengo que obedecer? Bueno, el Señor va a ser en recompensar al obediente y en castigar también, en dar esa recompensa justa al que no obedezca a su palabra. Por eso tiene esa firma al final, ¿no? Yo, Jehová. Yo lo estoy diciendo y se tiene que cumplir. Y si no se cumple, yo voy a cumplir mi parte de castigar a aquel impío.
Y es tremendo, ¿no? Que todo esto es el obrar del Señor en nuestra vida. El Señor nos provee, sí, de su palabra, pero nos provee del querer como el hacer esto también, de poder llevar a cabo su escritura. Fíjate ahí en el versículo 43, que veíamos la última sección, dice: no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tus juicios espero. Porque en tus juicios espero, porque tus juicios son mi esperanza. O sea, lo único que tengo en este tiempo de adversidad es que vos vas a juzgar justamente lo que soy yo y lo que son estas personas que me están generando oposición. Pero no solo este hombre confía y hace de la escritura o halla en la escritura su consuelo por el carácter de Dios, por la provisión de Dios, sino también por el obrar fiel de Dios en el pasado. Fíjate lo que dice ahí, el versículo 50, el último renglón: porque tu dicho me ha vivificado. Este hombre está confiado porque ya experimentó el obrar de Dios en el pasado. No es que la experiencia en sí, él no está acudiendo o consolándose en su propia experiencia, sino lo que el Señor le permitió experimentar fue la verdad de la fidelidad del Señor mismo. O sea, él puede decir: yo ya sé, no por mi experiencia, yo ya sé que Dios es fiel, porque Él cumplió, porque Él dijo algo y ya lo cumplió en el pasado, y ahora lo va a hacer igualmente. Lo mismo va a decir en el versículo 26 de este mismo salmo, ¿no? Él dijo: te he manifestado mis caminos y me has respondido. Cuando este hombre estaba abatido en el suelo, ¿no?, mordiendo el polvo en su desastre, este hombre dijo: te he manifestado. O sea, ya anteriormente yo te había confesado lo que había pasado en mi vida, mis pecados y todo lo que había hecho, en las situaciones difíciles. Y vos, Señor, me respondiste. Y ese es el consuelo también de este hombre. En ese momento de prueba, aprovecha esa oportunidad de mirar al cielo y decir: Señor, vos sos fiel. Vos ya lo has hecho anteriormente en mi vida y sé que lo vas a seguir haciendo todavía. No tengo por qué dudar de esto. Y esto último que piensa el salmista es tremendo, ¿no? Porque lo que parece estar diciendo es que la escritura es mi consuelo, porque ella también me recuerda qué es la vida, de qué se trata la vida. Me recuerda cuál es la plenitud de la vida. Me recuerda qué define la calidad de la vida. Y esa calidad de vida, la plenitud de la vida, se trata de una relación de comunión estrecha con Dios. Fíjate ahí la palabra que usa, que ya la hemos visto en salmos anteriores: me ha vivificado. Esto no se trata solamente de la salud física, sino de la salud espiritual, de la calidad de nuestra relación con el Señor. Ella es mi consuelo, porque me acerca a Dios para conocerle y tener esa relación, y no hay nada que valga más o que importe más en esta vida, o en la eternidad incluso, que tener una relación correcta con el Creador. Mirá lo que dice Spurgeon. Cuando el salmista recuerda cuán fiel y poderosamente la palabra de Dios lo había vivificado en el pasado, entonces él halla consuelo en su aflicción presente. El mundano agarra su bolsa de dinero y dice: este es mi consuelo. El borracho señala su vistosidad y grita: este es mi consuelo. El derrochador, señala su vistosidad y grita: este es mi consuelo. El borracho levanta su copa y canta: este es mi consuelo. Pero el hombre cuya esperanza viene de Dios siente el poder vivificante de la palabra del Señor y testifica: este es mi consuelo. Este es mi consuelo porque me acerca al Dios de mi consolación. Este es mi consuelo porque me mantiene en una relación estrecha con mi Creador. Y no hay nada más importante en esta vida que eso. La palabra del Señor ya hizo eso, que es lo más importante. ¿Cómo no confiar para otras situaciones en la vida que no van a ser eternas, que no van a ser trascendentes? ¿Cómo no confiar en el obrar del Señor?
Entonces el resultado de traer a la memoria la palabra de Dios es consuelo de parte del Señor. Y es consuelo por el carácter de Dios, por la provisión de Dios y por el obrar fiel de Dios en el pasado. Y en segundo lugar, el resultado de traer a la memoria la palabra de Dios es fortaleza para la obediencia. Fortaleza para la obediencia. Versículos 51 y 52 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Dios mismo va a fortalecer ese consuelo, trayendo convicción para seguir obedeciendo aún en medio de los adversarios. Esto es lo que va a hacer el Señor. Ahí en Proverbios 21, 24, va a hablar de esta misma palabra en cuanto a los soberbios. Escarnecedor es el nombre del soberbio y presuntuoso, que obra en la insolencia de su presunción. Y esto es lo que hace el soberbio: burlarse, escarnecer todo el tiempo que más pueda al justo, al sabio, al que quiere hacer las cosas para la gloria del Señor. En medio de esa situación es que este hombre está diciendo: los soberbios se burlaron, y dice, se burlaron mucho de mí, o sea, hasta el cansancio, o sea, completamente se están burlando. Cada situación, cada tiempo, cada palabra que ellos puedan aprovechar para burlarse de mi fe, de lo que yo sigo, ellos la aprovecharon. Se han burlado mucho de mí. Pero mira lo que dice, ¿no? Mas no me he apartado de tu ley. Mas no me he apartado de tu ley. Y sin duda esa es la fortaleza que trae el Señor. Que aún en medio de la oposición, aún en medio de estar rodeado de adversarios, el Señor fortalece para que no nos apartemos de su ley. Pero el Señor no va a traer este consuelo como algo místico, decir, bueno, de repente sentí como una furia por dentro y no le di más bolilla a mis adversarios y empecé a obedecer sin importarme lo que ellos piensen. No, lo va a hacer de la siguiente manera. Y el versículo 2, el 52 lo va a decir. Dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Nuevamente, la palabra esa, me acordé, recordar, ¿no? Nuevamente, en medio de la aflicción, este hombre, por lograr de Dios, pudo recordar algo. Y fueron sus juicios antiguos. Y me consolé, dice. Ahora, ¿por qué esto debería consolar a este hombre, no? Bueno, porque esa fortaleza va a venir de poder recordar cuál es el fin de aquellos que desprecian la Escritura. ¿Y cuál es el fin de los que aman la Escritura? Me acordé de tus juicios y me consolé. Claro, Señor, ¿se acuerdan en el Salmo 84 que hemos visto ya un par de veces cómo este hombre empieza a escribir y a describir y a confesar también, ¿no? Que sus pies casi resbalaban porque había envidiado, ¿no? Al soberbio, al impío, ¿no? Pero después el Señor le recordó, claro, ellos están en resbaladero, ellos están en ese trampolín, en ese tobogán, que lo único que van a encontrar en el fondo va a ser fuego, azufre, el gusano que nunca muere, ese fuego que no se apaga, ese horror eterno. Entonces, este hombre está diciendo, Señor, ahora me acuerdo cómo terminaron los de Coré, me acuerdo cómo terminó Acán, me acuerdo, bueno, este hombre no lo va a decir, ¿no? Pero nosotros podemos recordar Ananías y Zafira. Me acuerdo cómo obrás cuando hay injusticia, cuando no se sigue a tu ley. Y entonces este hombre se consuela en esto, porque sabe que no se trata de que su orgullo o su nombre
al final de su vida sea tenido en alto. Él puede morir como un miserable, como un recontra pobre, y nadie en la vida recuerde eso, pero va a estar en la presencia del Señor. Lo más importante para este hombre es que recuerda que, a fin de cuentas, ese que se está burlando de mí, ese escarnecedor, ese soberbio, y que va a actuar de forma soberbia también, no me va a escarnecer de palabra, sino va a tratar de matarme en algún momento, ese hombre tiene su porción acá en la tierra. Y el Salmo ya lo decía, ¿no? Estos hombres tienen su porción acá en la tierra y aún les sobra para sus hijos y para la próxima generación. Pero en cuanto a mí, o sea, voy a estar satisfecho cuando vea tu rostro. Entonces, en eso encuentra consuelo este hombre, en decir, estos pueden seguir este camino y me está doliendo lo que están haciendo contra mi persona y contra tu palabra también, pero me consuela saber que van a recibir un trato justo ellos cuando se les termina la vida. Y yo también voy a recibir ese trato justo por haber amado tu palabra, por haber vivido para tu gloria. Alguien dijo, ¿no? Se ha hecho un gran daño a la causa de Dios cuando los creyentes se encuentran incapaces de soportar esta gran burla y comienzan a rebajar su visión de la palabra de Dios y su carácter infalible, con la esperanza de apaciguar o impresionar a los soberbios. Ellos se guían a sí mismos y a los demás a confiar y amar menos la palabra de Dios. En cambio, tales personas deberían encontrar su fuerza y su consuelo en estos mismos pasajes y declarar, mas no me he apartado de tu ley. Qué tristeza cuando ante la presión el creyente no encuentra la fortaleza para seguir obedeciendo. Ante cualquier cosa ya quiere tambalear, ya quiere abandonar, ya que se quiere sumar al otro bando, ¿no? Pero eso es porque estamos buscando muchas veces la satisfacción en nuestro orgullo, en nuestra soberbia, en nuestro egoísmo, en decir, yo creo esto, pero que nadie se burle de mí. Se van a burlar por tu creencia, porque el hombre se burla de Dios. No se van a burlar por otro tipo de creencias, ¿eh? No te van a escarnecer de esta manera por ser diferente en otros aspectos. Se van a burlar específicamente por amar al Señor. Y cada vez va a ser peor. Pero nosotros tenemos que encontrar nuestra satisfacción en la obediencia al Señor. Y aún en esos momentos fortalecernos, fortalecer ese consuelo a través de la palabra, pero para la obediencia, para no resbalar, para no desviarnos. El pastor Bridges dijo lo siguiente, ¿no? Cristiano, estate satisfecho con la aprobación de tu Dios. ¿No te adoptó Él por su espíritu? ¿No te selló Él para su reino? ¿Y no es este honor que viene de Dios solamente suficiente, mucho más que suficiente, para contrarrestar la burla de los soberbios? Y este es el sentir, ¿no?, que tiene que tener el creyente. También Spurgeon dijo en cuanto a este pasaje, la sonrisa de los orgullosos no nos molestará cuando recordemos cómo el Señor trató a sus predecesores en épocas pasadas. Los destruyó en el diluvio, los confundió en Babel, los ahogó en el Mar Rojo, los expulsó de Canaán. En todas las épocas desnudó su brazo contra los altivos y los quebrantó como vasijas de alfarero. Entonces este hombre encuentra ese consuelo y fortalece ese consuelo recordando a este Dios, ¿no? Recordando cuál es el fin de esos impíos, pero a su vez él está diciendo, yo no quiero terminar como ellos. Me tengo que cuidar de no terminar como ellos, porque mi fin va a ser el mismo. No va a tener el Señor por justo al impío. No lo va a hacer. El Señor no es injusto. Es misericordioso, retarda muchas veces por gracia el Señor su castigo, su ira, pero solo la está retardando. La está acumulando para el día del juicio final a cada uno de esos escarnecedores. Pero sabes que vos y yo también podemos ser burladores y escarnecedores de la Escritura. Cuando prestás mucha atención a la palabra, cuando venís todo el tiempo
a la iglesia, pero cuando no cumplís nada, absolutamente nada de lo que estás escuchando, no te mueve ni un pelo, no, ni por 2 segundos te examinás a vos mismo para ver qué hay en mi vida de lo cual el Señor no se está agradando en este momento y lo cual me va a llevar al mismo final que estos burladores. Nos burlamos de la palabra cuando le prestamos atención sin ninguna intención de obedecerla después. Venimos acá como asustados a escuchar la palabra, ¿no? Decir, bueno, no voy a bajar mis defensas. O sea, voy a ir con mis defensas y lo que me gusta escuchar, bueno, ahí abro el escudo, ¿no? Pero lo que no me guste, no me vas a ver ni el rostro. Así actuamos con la Escritura muchas veces. Esa es una manera de burlarse del Señor. O sea, ¿te estás acercando a Él para no obedecerlo? ¿Qué clase de orgulloso, de soberbio sos para hacer eso, ¿no? Para burlarte en la cara del Señor. Y este hombre no quiere terminar así. Este hombre no quiere ser eso. Así que el resultado de traer a la memoria la palabra de Dios es consuelo de parte del Señor, es fortaleza para la obediencia. Pero en tercer lugar, ese resultado es una indignación piadosa. Versículo 53 dice: horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. La palabra ahí, horror, no es un espanto, no es miedo en sí de lo que ellos están haciendo o temor, sino más bien es una indignación, es un celo, es, hasta podría decirse, en una ira leve justificada, pero que tiene que ver también con un tipo de tristeza, ¿no? Pero fíjate ahí, ¿no? Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Y claro, al estar en un contexto este hombre de peregrinación, de estar sujeto a una nación que no tiene nada que ver con la suya, él está siendo extranjero, entonces él se horroriza al ver las atrocidades que hacen estos hombres por no amar la ley del Señor, por vivir para sus dioses paganos, para sus ídolos. Y esto contrista mucho, indigna cómo están ofendiendo al Señor, aún sin conocer al Señor. Esta gente está ofendiendo el carácter de Dios. Y eso sin duda es lo que a este hombre le causa esa indignación, ese celo por el Señor. Pero sabes que, y eso nos debe causar también a nosotros, ¿no? Cuando el inconverso ofende el nombre de nuestro Señor. Tenemos que estar comprometidos, como veíamos la semana, por la gloria y honra de nuestro Señor. Y ese celo es parte de eso. Pero fíjate que eso lo indignaría. Pero ¿sabes lo que lo indigna más a este hombre? Fíjate, presta atención a las palabras, ¿no? Los inicuos que dejan tu ley. ¿Saben por implicación qué significa que los inicuos dejan tu ley? Que ya tenían la ley. Que ya tenían la ley. Entonces este hombre no se está quejando de los paganos que viven en ese país. Se está quejando del pueblo de Dios que abandonó, que dejó, porque ellos sí tenían la ley de Dios. Entonces eso es lo que lo indigna, eso es lo que lo hace llenar de horror a este hombre. ¿Cómo puede ser que estamos en el mismo camino, en la misma carrera, y ahora decidiste abandonar porque no encontraste y no buscaste consuelo en la palabra, porque no te fortaleciste en esos momentos de opresión y te desviaste y te fuiste al otro bando? ¿Cómo pudiste hacer eso?, está diciendo este hombre. Es ese horror del que está hablando, ¿no? Me horroriza saber tu destino por haber abandonado la ley del Señor. Claro, el impío que siempre fue impío va a recibir su paga. Pero el Señor en Hebreos es muy puntual decir, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y lo está diciendo en el contexto de la apostasía, de aquellos que habiendo entendido qué representaba la sangre de Cristo, decidieron pisotearla. Llegado a un punto dijeron, no, el evangelio no es para mí.
y desprecian a Cristo. Es el horror que van a sufrir esas personas. Entonces este hombre se horroriza ante eso. Esa es la indignación piadosa que está experimentando este hombre. Y como te decía, es también tiene que ver con la tristeza, porque nos tiene que horrorizar el destino final de las personas que se han apartado de la fe, que han abandonado su fe, que no se guardaron hasta el fin para el Señor. Pero esto también nos tiene que traer una reflexión para nosotros mismos, ¿no? Por un lado, vos te podés indignar piadosamente por estas personas, o por el otro lado, podés pasarte al bando de ellos también, ¿no? Y que Dios nos guarde de que eso nos pase. Si no estamos buscando en el Señor, en su palabra, el consuelo, la fortaleza para obedecer, no vamos a experimentar esta indignación. Vamos a experimentar la apostasía en nuestros corazones ante la adversidad, y uno podría echarle la culpa a las pruebas, a las situaciones difíciles, a la oposición. Pero este hombre, en vez de sumarse a ellos, lo que decidió hacer es indignarse, es recordar el fin de ellos y horrorizarse ante eso. Entonces, traer a la memoria la palabra de Dios trae como resultado un consuelo de parte del Señor, fortaleza para obedecer al Señor en la adversidad, una indignación piadosa, pero en cuarto lugar un temor para honrar a Dios. Recordar la palabra de Dios trae temor para honrar a Dios. Versículos 54 y 55 dice: Cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En contraste con el versículo anterior, donde muchos abandonaron la ley de Dios mientras fueron extranjeros, posiblemente por la presión de esa sociedad, por diferentes motivos, ya sea porque de a poco sutilmente la idolatría fue entrando a su corazón hasta abandonar totalmente y destronar de una vez al Señor. En contraste con todo eso, ¿no? Este hombre dice que él cantaba la ley de Dios. Él cantaba la ley de Dios. No quería dejar de expresar las verdades en ningún momento, para que no le pase justamente lo que le pasó a esos que abandonaron la palabra de Dios. Podés encontrar que cuando él dice que fueron cánticos, ¿no?, para él en la tierra que fue extranjero, tu palabra fue algo dulce para mí, algo armonioso, algo melódico, algo disfrutable, fue algo deleitoso, algo donde él se gozó mientras muchos rechazaron. Él encontró un gozo y un consuelo donde ellos encontraron un rechazo, ¿no? Y ahí dice, ¿no?, en la casa donde fui extranjero. Aún en el lugar que a este hombre le toca estar, donde está rodeado de muchísima hostilidad, él hace de la escritura un canto gozoso. Y es tremendo poder pensar esto, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos pensado eso, no? ¿Cuántas veces hemos pensado en momentos de dificultad, de adversidad, de persecución, de que hay cosas, personas que están diciendo cosas nuestras o nos están persiguiendo de alguna manera? ¿Cuántas veces pensamos en decir, bueno, voy a cantar un himno, voy a cantar un salmo? A mí pocas veces y ninguna tal vez se me ha ocurrido eso. Pero este hombre justamente encuentra ese consuelo en eso, ¿no? Toma fuerza de parte del Señor, aún en medio de ese país pagano en el que está, y donde está sufriendo hostilidad. Él dice, yo voy a cantar tus verdades. Y podemos encontrar también, ¿no?, este principio, ¿no?, también una implicación, no primaria, pero una implicación, en fin, ¿no? Una de las maneras en las que más se nos mete una falsa doctrina, ¿saben cómo es? Y más recordamos una falsa doctrina, ¿saben cómo es, hermanos? Cuando la cantamos. Cuando cantamos canciones que no están de acuerdo a la sana doctrina,
más rápido se nos mete eso en la mente. Por eso es la importancia de cantar canciones de sana doctrina, teológicamente correctas. Si es posible cantar los salmos y ponerle nota, es mucho mejor. Porque te cuento algo, ¿no? Abramos un paréntesis grande, ¿no? A mí me ha pasado que cuando estaba en situaciones difíciles, me ponía a escuchar canciones cristianas, entre comillas, vamos a decirle, y que hablaban de que, bueno, de que el Señor me ama, de que el Señor tiene algo especial para mí. Pero después me puse a pensar, o sea, solo afectaba mis emociones esas canciones. Me animaban incluso a ponerme en una situación, en una posición de pobrecito Johnny, está enfermito, nadie lo quiere, todos lo odian. O sea, esas cosas, ¿no? Empezar a pensar en mi mente. Y de hecho, después empecé a componer canciones y tengo como 20 canciones, ¿no? Pero no hay ninguna de sana doctrina, ninguna, porque las escribí justamente en ese momento de mi vida, donde mi mente absorbió teología totalmente falsa por las canciones y por un corazón duro, obviamente, ¿no? Pero una de las formas en las que absorbí todas esas cosas falsas en cuanto a la doctrina fue en las canciones. Y no sé si les pasa, pero ahora con las canciones que cantamos, no sé si les pasa a veces de recordar eso y decir, ah, esta canción que cantamos dice esto mismo. Y tal vez es un salmo el que cantamos, o otra de otras iglesias también, pero que tienen mucho peso teológico, sano, ¿no? Entonces este hombre dice, no, no le voy a cantar a mi propio corazón de mis propias miserias. Voy a cantar las verdades del Señor. Eso voy a hacer que sea mi cántico y eso me va a fortalecer para obedecer. Eso es lo que va a hacer. Entonces, otro paréntesis, eh, animémonos unos a otros, ¿no? A poder escuchar canciones que edifican realmente, eh, que aunque sean letras cortitas, que digan una verdad en cuanto al carácter del Señor y en cuanto a la realidad del hombre también. Pero sin duda también la escritura, no anoté el pasaje, ¿no? Pero también va a decir, ¿no? Que es algo totalmente necio cantarle canciones al corazón entristecido, cuando está en tristeza, ¿no? Es como sacar la ropa recién lavada cuando está el día nublado. O sea, no te va a servir de nada, la ropa va a seguir mojada, va a seguir así, tu corazón va a seguir así, ¿no? Y incluso, no sé si les pasa, pero cuando hay mucha humedad, la ropa tarda en secarse y empieza a tener un olor feo después cuando se secó. Bueno, eso le va a pasar a nuestro corazón cuando cantemos cosas que no son la escritura, cuando no tengan nada que ver con la sana teología, cuando estemos en esos momentos. Vamos a empezar a heder, a largar un olor de nuestra vida espiritual, ¿no? Y a su vez este hombre canta, ¿no? Porque el Hijo de Dios tiene una razón para cantar. Porque Dios sigue siendo Dios en esa dificultad. Él sigue gobernando todo. Sus promesas no dejaron de ser fieles. Él no dejó de ser lo más seguro que tiene el salmista. En contraste con aquellos que se dejaron ahogar por la situación y abandonaron a Dios. Él va a cantar. Él tiene una razón firme para cantar. Y es el carácter y la palabra del Señor. Asimismo como Pablo y Silas pudieron cantar en medio del sufrimiento, ahí en Hechos 16:25. También podía hacerlo este salmista, ¿no? Incluso como extranjero, aún lejos de su patria y afligido, podía cantar a Dios. Y sin duda nosotros no estamos en nuestra patria, hermanos. Nosotros somos extranjeros de este mundo. Nuestra patria está en los cielos. Entonces todo el tiempo tendríamos que estar peregrinando, cantando alabanzas al Señor y cantando canciones que nos recuerden quién es el Señor, quiénes somos nosotros y cuán fieles son sus promesas. Versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Buena disciplina espiritual sería recordar y meditar en el carácter de Dios a menudo en nuestra vida. Mucho más a menudo de lo que lo hacemos y de lo que nos gustaría hacerlo.
y mucho más profundamente también de lo que lo hacemos. Hermanos, no basta con quedarnos con que Dios es amor, misericordioso, fiel, eterno, infinito, y tal vez otros atributos que son reales y tenemos que pensarlos, pero que nos puedan convenir únicamente o nos generan perplejidad y asombro, que es bueno que lo hagamos, pero pensemos en todo lo que es Él. Y creo que al salmista lo ayudó a recordar que Dios es amor, eterno, y demás verdades que recién mencionaba, ¿no? Pero creo que también dado el contexto en el que estaba, lo que él recordaba también era su ira santa, su ira justa, su rectitud, el celo por su nombre. Y recordaba él, ¿no?, cómo había destruido al impío en el pasado por amor de su nombre. Entonces habrá pensado, ¿no?, más vale guardar su ley. Más vale guardar su ley. No quiero terminar como ellos. Quiero disfrutar de la vida que Él me ofrece para honra de su nombre. Y cuando dice en la noche, podría ser algo literal y dar la idea de la intimidad y profundidad de los pensamientos, ¿no? Cuando está todo tranquilo, en quietud, y es el único momento en silencio y paz que tenía, entonces él aprovechaba y pensaba en el nombre glorioso del Señor, mientras los otros aprovechaban ese tiempo para hacer sus maldades, él aprovechaba para pensar en Dios. O podría estar refiriéndose a ese momento más tenso, ¿no? Donde los pensamientos de angustia, de miedo, de afán u otro tipo de pensamientos pueden empezar a gobernarnos, ¿no? Pero en vez de eso, el autor decide llevar su mente a lo que es Dios, únicamente a lo que es Dios, a las verdades de lo que Él es. Y ahí es donde encuentra la fuente que lo motiva a obedecer, ese temor al Señor. Tal vez él estaba pensando, como te decía hace un tiempo, hace unos minutos, ¿no? ¿Qué pasó con Coré y su tribu? Estaba pensando tal vez en el pecado de Acán, ¿no? Estaba pensando en todo el pueblo de Egipto, ¿no?, que fue ahogado en el mar. Y nosotros tal vez podríamos pensar en Ananías y Zafira. Podríamos pensar en Pablo, recordando, ¿no?, ahí en los Corintios, que estas cosas fueron escritas para dejarnos ejemplo a nosotros, de todo lo que le pasó al pueblo de Israel, ¿no? Para que no caigamos en esos mismos pecados, para que no nos confiemos, para que estemos firmes en el Señor. Un escritor decía, el buen efecto de las horas así secretamente pasadas en ejercicios sagrados aparecerá abiertamente en nuestras vidas y conversaciones. Y Spurgeon decía, si no tenemos memoria del nombre de Jehová, no es probable que recordemos sus mandamientos. Si no pensamos en Él, en lo secreto, no le obedeceremos abiertamente. Hermanos, no hay manera en que obedezcamos y honremos a Dios si no le tememos. Y no hay manera en que podamos temerle adecuadamente si no le conocemos. Tenemos que conocer. Este hombre recordó, o sea, para recordar, para que algo venga a tu mente, eso ya tenía que estar ahí. Él sabía quién era Dios. Lo único que hizo fue recordar. Fue recordar. Entonces, el resultado de traer la memoria a la palabra, a la memoria, a la palabra de Dios es consuelo de parte del Señor, fortaleza para obediencia, indignación piadosa y temor para honrar a Dios. Y ahí el versículo 56, una conclusión, dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. No fue un pago, no fue algo que se merecía a este hombre, sino una gracia de Dios. El Señor mismo le otorgó esta gracia. Él solo hizo lo que tenía que hacer, recordar el carácter de Dios y recordar su palabra. Y el Señor se mostró benevolente con él. Si él está logrando o experimentando todo lo anterior en su vida, ese consuelo, esa fortaleza, esa indignación, ese temor, no es por él mismo, no es por sí mismo, sino por el obrar misericordioso de Dios en su vida. Y no hay bendición más grande que nos pueda conceder el Señor
que darnos su palabra, que la veamos como la ve este hombre en este momento, pero también que respondamos de esta misma manera como respondió el autor de este salmo. O sea, aunque la obediencia no gana estas bendiciones, nos da la vuelta para recibirlas. Eso decía un escritor. Y Spurgeon nuevamente, ¿no? Dice, no somos recompensados por nuestras obras, pero hay una recompensa en ellas. Y ahí dice, no, porque guardé tus mandamientos. El salmista disfruta de este triunfo, digamos, no solo porque conoce la palabra del Señor, no solo porque la lee a la palabra, no solo porque la estudia a la palabra y no solo porque la memoriza únicamente, sino también porque la obedece. Ese es el concepto completo de guardar tus mandamientos. ¿Recuerdan cuando estábamos ahí en la segunda sección? En el versículo 9 y 11 aparece esta misma palabra, guardar. No es solo memorizar, no es solo estudiarla, no es solo leerla, es meditarla y es obedecerla. Es meditarla para ver de qué manera puedo obedecerla mejor a la palabra. Claro, todo lo demás tiene que estar, porque si no, nunca vas a llegar a una obediencia, sino ¿qué vas a obedecer si no entendés lo que tenés que obedecer? Pero este hombre no es solo porque se jactó o se conformó con, bueno, hoy hice mi lectura bíblica, hoy hice mi devocional, hoy memoricé. No. Este hombre sabe que esas bendiciones vinieron cuando aplicó todo eso de lo que estuvo empapado. No es que el salmista tampoco está fanfarroneando, ¿no?, de una obediencia perfecta acá, sino que sencillamente está confesando que tiene una vida generalmente vivida en fidelidad a los propósitos del Señor. Y eso es lo que le produjo esa bendición. Como les digo, las bendiciones no son una paga, son una gracia del Señor. Porque aunque el Señor decidiera no darnos bendiciones por obedecerle, nosotros somos esclavos de Él. Nacimos, fuimos creados y hemos sido salvos para su gloria. Es lo que tenemos que hacer. Preguntas que nos podríamos hacer, ¿no?, para ir terminando. ¿Busco el consuelo en el lugar correcto? ¿O voy mendigando fuera de la Escritura algo que me consuele? ¿Busco fortalecerme a través de la palabra para seguir el camino de la obediencia? ¿O las circunstancias me desaniman y aprovecho para desobedecer a Dios? Tal vez tenés una mínima aflicción, un mínimo dolor, y ya aprovechás para faltar a alguna reunión. Ya faltás para no juntarte con una persona. Ya no querés tener la comunión con los hermanos. Estás muy mal como para leer la Biblia, pero no tanto para mirar videos de YouTube. Estás muy mal tal vez para orar, no para hablar con el Señor, pero nuevamente no para distraerte con el celular. Estás muy enfermo para meditar en tu mente, solo en tu mente, ya ni siquiera tenés que hablar ni escuchar, en tu mente. Y preferís pensar cosas que no tienen nada que ver con la piedad. Entonces, ¿para qué usamos esas circunstancias? ¿Para fortalecernos en la palabra o para desobedecer a Dios, no? Me indigna piadosamente cuando el impío se jacta de hacer cosas que sabemos que a Dios le desagrada, o me uno a ellos. Claro, si de repente alguien está gritando en la calle insultando a Dios, no nos vamos a reír. Pero tal vez te reís de un video, un cortito que viste en las redes sociales con un lenguaje vulgar, obsceno, y te reíste de eso. Bueno, esa gente está blasfemando el nombre de Dios, está profanando su nombre. Y si vos te reís, te estás uniendo a ellos. Mirá cuánto cuidado tenemos que tener, ¿no?, de lo que miramos, porque aún en eso, no nos estamos indignando por el chiste obsceno que hizo.
por la manera de hablar. No, estamos disfrutando de eso. Y eso nos hace partícipes. Me indigna piadosamente cuando mis hermanos no viven como un sacrificio vivo, anclados en la palabra, a pesar de las dificultades de la vida. O soy uno de ellos y otro se debería indignar por mí. Y esto nos tiene que llamar al principio, ¿no? De los unos a los otros. Hermano, no nos puede dar lo mismo cuando todos estamos escuchando lo mismo y algunos deciden no vivir eso. Aquellos hermanos espirituales maduros en la fe tendrían que indignarse y ir y animarlo, exhortarlo, a decir, che viejo, escuchamos lo mismo, ¿qué te pasa vos? O sea, si vos tenés la misma ley que yo, ¿por qué la querés abandonar? ¿Qué está pasando por tu mente? ¿Que venís a calentar el asiento nomás? Si no vas a vivir una vida que lleve gloria a Dios, yo me tengo que indignar por lo que te va a pasar. Y lo único que voy a orar por vos es para que te arrepientas y seguir triste si vos no cambiás tu actitud. No hay excusas para dejar de lado al Señor. No hay ningún tipo de excusa. O mejor dicho, hay un montón de excusas. No hay ninguna razón para abandonar al Señor. Excusas vamos a ser muy buenos para inventar. ¿Cuánto puedo hablar de lo que Dios es con Él mismo en la intimidad? ¿Cuánto puedo hablar de lo que Dios es con otros? ¿Cuánto de lo que Dios es afecta mi obediencia? ¿Qué perfección de Dios me hizo obedecer con temor este último tiempo? ¿Qué aspecto del carácter de Él me sirvió para decir voy a obedecer, no voy a ceder ante la tentación, ante el pecado? Pero ¿conozco a Dios acaso? Un poco, aunque sea, o bastante más que hace algunos años. Como les decía, Dios es un Dios de gracia, un Dios de misericordia, un Dios de amor, y eso lo hemos aprendido cuando escuchamos el Evangelio. Pero si solo conoces esas tres cosas y tenés muchos años de creyente, hay un problema serio. Porque si no estás conociendo a Dios, no le vas a temer. Podés decir que lo temes, pero en realidad no es un temor, porque el temor te va a llevar a la obediencia al Señor. Oramos. Dios, gracias por esta mañana que pudimos escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que ores en nuestros corazones, que traigas consuelo a aquellos que lo necesitan en este tiempo, Señor, y que lo traigas a través de tu palabra. Sabemos que hay hermanos que lo necesitan, Padre, y lo necesitan constantemente. Así que oramos por ellos para que los consueles con tu palabra, y si quieren un consuelo constante, constantemente deben ir a ella. Oramos por aquellos que están viviendo en un entorno hostil a tu nombre, Padre. Fortalécelos, Padre, para la obediencia, para que aún estén dispuestos a dar su vida para obedecerte a ti, Padre. Señor, te rogamos para que sintamos indignación cuando uno de nuestros hermanos, Señor, está cometiendo pecados contra ti, cuando no está viviendo una vida, Señor, que corresponde con un creyente. Señor, nos tiene que indignar y llevar a actuar en amor al hermano, Señor. Piadosamente, como decía el texto, Señor, no que nos enoje con un enojo impío, Señor, sino con un enojo que viene de tu parte, corto, Señor, pero profundo, para que ese hermano pueda entender que está abandonando, Señor, tu ley, está abandonando por la presión del mundo. Padre, pero aún que tu palabra nos llene de temor, Señor, que nos llene de temor para honrar tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén.